Buenas tardes, chiquillos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Voy a pasar a compartir pantalla. Tengo que agrandarlo primero el PPT. Déjenme agrandarlo primero y ahí comparto. ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven grande? Sí. Ya. Bueno, espero que no hayan muchos enfermos. No sé, los que están acá me imagino que están bien. O sea, ya han sabido de más enfermos. ¿Han sabido de algún más? No, profe, éramos 3, pero ya estamos bien. Ya. ¿Qué están viendo en esa imagen? Ya, pues, compartan. ¿Qué están viendo? Un camión off-road. Un camión fuera de carretera. Acuérdense que así se llaman, camiones fuera de carretera. También le llaman camión CAEX. Camión CAEX. ¿Ya? En inglés sería offline truck. Perdón. Truck. Off-road truck. Voy a anotar aquí para que entiendan cómo se escribe en inglés. Off-road, separado, sí. Off-road truck. ¿Ya? Camión fuera de carretera, eso significa. ¿Ya? ¿Qué? Porque obviamente por el tamaño que tienen, ¿cierto? No pueden estar en una carretera común y corriente. Por eso se llaman off-road truck. Recuerden silenciar su audio para que no haya interrupción, a no ser que quieran hacer alguna pregunta o intervenir, ¿ya? Bueno, así estuvimos 2 años en clase, así que ya estoy acostumbrado al tema. Ahora, ¿qué están viendo ahora? Una comparación de tamaño. Es una comparación de tamaño, ¿cierto? Entonces, en esa imagen pueden ver una camioneta, aparentemente es una Toyota Hilux, antigua sí, porque la foto debe ser del 2003, más o menos. Lo importante es que la camioneta está como aproximadamente 10 metros antes que el camión. Por lo tanto, la estamos viendo más grande de lo que es en realidad, ¿cierto? Porque está 10 metros más cerca. Y aún así el camión se ve gigante. Para que tengan una idea, yo llego parado al lado del camión, yo llego ahí más o menos, mira. Ahí, justo en el eje. Ahí llego parado yo. Yo mido 1,75 m, al eje hay 1,75 m, más o menos. ¿Ya? Entonces es un camión muy grande. Lamentablemente, a veces ocurren accidentes con estos camiones, porque la visión que tiene ese hombre que va manejando ahí, si se dan cuenta, miren, ahí está la persona, esa es la visión que tiene, miren. ¿Ya? Entonces, obviamente, no puede ver ahí, ni puede ver una persona que está ahí, ni si hay una camioneta ahí, tampoco la va a ver. Tiene una visión a lo menos 20 metros de distancia de él para que vea algo. ¿Ya? Hoy en día, bueno, hay cámaras, ¿cierto? En ese momento no habían cámaras traseras, solamente espejos. Por lo tanto, lo que se suele ocupar en minería es lo que tienen ahí, que se llama pértiga. Pértiga. Pértiga es lo que está, lo que sale como antena, ¿cierto?, de la camioneta, eso se llama pértiga. Con P, pértiga. Ya voy a escribirlo porque no tengan dudas de eso. Esta clase la hice la otra vez, pero había muy pocos alumnos, así que la estoy repitiendo. Pértiga. Mañana hay laboratorio, se supone, ¿cierto? Y el viernes también. Pero nos vamos a conectar online para tratar de
ver algunas cosas que podríamos ver en el laboratorio para no atrasarnos, ¿ya? O explicar de mejor manera, ¿cierto?, las láminas que hemos visto, si es que tienen dudas. Pero la idea es no perder clase. Así que mañana igual nos vamos a conectar. Yo voy a enviar nuevamente un link, otro link, no el mismo que tienen ahora, un link para mañana a las 8:20 y un link para el viernes para el otro curso que tiene, el otro grupo que tiene clase a las 9:35, ¿ya? Entonces esa pértiga justamente no es una antena, es una extensión que tiene una luz arriba que le permite al camionero divisar desde lejos, ¿cierto? O si está muy cerca, como en el caso de esa camioneta, poder ver la camioneta y no pisarla. Porque lamentablemente han ocurrido muchos accidentes en donde el camión pasa por arriba de la camioneta sin divisarla, sin verla, y ha muerto obviamente personal que está en la camioneta. El camión apenas se levanta al pasar por encima de la camioneta, ¿ya? Muchas veces no se da ni cuenta. Estos camiones, ¿cómo creen ustedes que funcionan? Son camiones que funcionan con un motor diésel que está aquí adelante, que tiene 50.000 centímetros cúbicos aproximadamente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de más o menos 10 veces el tamaño del motor de una RAM. No sé si conocen la camioneta RAM 1500. O el equivalente a la Ford F-150, ¿lo ubican o no? Bueno, el motor que tiene ese camión es aproximadamente 10 veces el motor de una RAM 1500 o una Ford F-150. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 50.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 50.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una camioneta de las que nombré anteriormente, ¿cierto?, tiene aproximadamente entre 5.200 y 5.600 centímetros cúbicos. Entonces, este camión tiene un motor de 50.000 centímetros cúbicos. Este es un Komatsu 930, ¿ya? Hay otras marcas, por supuesto. Están los Caterpillar, uno los conoce como los CAT simplemente, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya, Caterpillar o CAT simplemente. ¿Qué significa Caterpillar? ¿Quién sabe? ¿Es una marca o no? Pero tiene un significado. Por ejemplo, el apellido Villalobos, ¿cierto? Rojas, algo, Caterpillar significa oruga. Es la traducción de oruga, ¿ya? O sea, las orugas que ustedes ven de las mariposas son Caterpillar en inglés, ¿ya? Entonces también existen camiones CAT y otras marcas, pero las más comunes, por lo menos en Chile, es la CAT y los Komatsu. Los CAT son, no recuerdo bien si son suecos, no recuerdo bien de dónde son, pero los Komatsu son japoneses, ¿ya? Ya, lo importante es que aquí está el motor de 50.000 centímetros cúbicos o más de un camión como este, que es un Komatsu 930, igual que el anterior. El anterior también es un Komatsu 930. La única diferencia es que estamos viéndolo de frente, pero el mismo camión. Va, me quedé pegado con el... Ahí sí. Es el Komatsu 930, si no me equivoco, el mismo camión que está ahí, ¿ya?
Les decía que este motor, aunque todos crean que ese es el motor que mueve el camión, no es así. Este motor funciona como una pequeña central termoeléctrica que alimenta un generador, y ese generador a su vez le entrega electricidad a unos motores que hay acá, unos motores que están en las ruedas traseras, ¿ya? Si se dan cuenta, tiene 6 ruedas, ¿cierto? 6 ruedas. Por lo tanto, atrás hay un motor eléctrico y en las 2 ruedas que están hacia la derecha también hay un motor eléctrico, ¿ya? Ahí adentro hay un motor eléctrico gigante, que es alimentado por un generador que a su vez genera electricidad a través de este motor diésel. Entonces, este motor diésel mueve una especie de alternador o dínamo que genera electricidad, y el generador básicamente es el motor, ¿cierto? Al mover un alternador, entrega energía eléctrica a los motores que están aquí, que son motores eléctricos. Entonces tiene 2 motores independientes eléctricos en las ruedas traseras. Tiene tracción trasera, como casi todas las camionetas. Ya, bueno, esa mina que está ahí es una mina a cielo abierto. Si no mal recuerdo, esta mina es la mina El Soldado. El Soldado, ¿ya? Ahí se ven los camiones muy pequeños. Esta es la berma por donde transitan los camiones, ¿cierto? Más que la berma, la rampa por donde transitan los camiones. Estos son los bancos. Los bancos. ¿Ustedes ven el mouse que les muestro o no? Sí, profe. Ya, Sí, profe. entonces, esta es la berma, y esto que está acá es el banco, ¿ya? Este es el banco, esta es la berma. Entonces los bancos tienen una altura, y lo importante de trabajar estos taludes por medio de banqueo o por bancos es evitar que los derrumbes tiendan a seguir hacia abajo. Por ejemplo, si aquí hay un derrumbe, el material va a caer ahí y a lo más allá. Entonces la idea es detener lo antes posible el derrumbe. Por eso se trabaja por medio de bancos, ¿ya? Y eso me permite tener plataformas de trabajo, que son estas bermas. Y como les decía, lo otro son rampas que unen los distintos niveles, ¿ya? Eso que está ahí es un LHD. ¿Qué es un LHD? Es un equipo también llamado cargador frontal de bajo perfil. Eso es un LHD, un cargador frontal de bajo perfil. Y también, como les dije ya antes, ¿cierto? Se les denomina LHD por algo. Se les denomina LHD. ¿Por qué razón? Porque es la abreviación de Load, Haul y Dump. ¿Ya? Son palabras en inglés. Entonces la gente les llama LHD porque cargan, load es cargar, haul acarrear o transportar, y dump descargar. Entonces, como les decía, load, ¿cierto? Es cargar, acarrear y descargar. Eso es lo que hace el LHD. Carga, acarrea y descarga, ¿cierto? Por eso es LHD, load, haul y dump. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que les acabo de decir? No, profe. Ya. Miren, estos neumáticos también son caros. Yo no sé si les dije cuánto costaba un neumático en la clase anterior, para que tengan una idea. Parece que no. Como 700 lucas había dicho. ¿Cómo? Pero el camión grande eran como 3 palos, 4 palos. No le he dicho, entonces parece. Bueno, ¿cuánto Los creen que grandes vale? vale 70. Puro neumático nomás, ¿cuánto vale? 70, ¿no? 60 millones.
estuviste cerca, son como 60 millones de pesos. De acuerdo al precio actual del dólar, son como 60 millones. Neumático nuevo, estamos hablando solamente del caucho, ¿ya? Olvídate el motor eléctrico. El puro caucho nomás, 60 millones de pesos. O sea, con un neumático de esto, tú te puedes comprar un Mercedes-Benz, ¿cierto? Sin ningún problema. Último modelo. O 2 camionetas, 3 camionetas de esas nuevas. Te puedes comprar 3 camionetas 4x4 nuevas, con solamente un neumático, ¿ya? Y esta cuestión tiene 6 neumáticos. O sea, estamos hablando de 360 millones de pesos en puros neumáticos. Prácticamente medio millón de dólares, solamente en neumáticos. Profe, ¿cuánto vale el camión entero? Más caro. Como 2 millones de dólares, 2,5 millones de dólares más o menos. ¿Ya? Mucho Profesor, más. Dígame. pero ¿no sería como más barato usar una cinta transportadora, por ejemplo, que lleve el material del fondo de la parte más baja de la mina hacia arriba? Es complicado porque Porque el material en la es parte baja solo estarían trabajando lo que sean como cargadores frontales, los LHD, y estarían llevándose arriba, o sea, cargarían la cinta transportadora y la misma cinta transportadora llevaría el material hacia arriba y se evitarían tantos costos como el funcionamiento de los camiones. Es decir, hay veces que se puede hacer eso, pero hay veces que no, porque la correa transportadora de partida tendría que ser una correa muy ancha, va a haber mucha pendiente, al haber mucha pendiente y mucho peso, puede gastar alto costo en energía. La correa, el material grueso que sale después de la tronadura, no es un material apto para ser cargado en correas transportadoras, porque el cargador va a tirar el material sobre la correa, ¿cierto? No la va a depositar suavemente, y se va a empezar a partir, a romper esa correa, ¿ya? Entonces no es tan simple como usted piensa. Tiene que ser chancado antes del material para que tenga una granulometría menor y debería ser depositado con mayor delicadeza que con un cargador frontal para que eso funcione. En algunas partes se hace, pero generalmente ya el material ha sido chancado. No es como estoy mostrando en la mina como esa, por ejemplo, ya ahí no se puede. La correa transportadora de partida tendría que ser muy larga, ¿cierto? Para poder corresponder toda esta pendiente, ¿ya? Y como le decía, el material tiene que ser transportado con una granulometría menor y además depositado con suavidad para que no se rompa tanto la correa. La correa, por ejemplo, en la planta de Chancao, en el Teniente, hace como 10 años atrás, se rompía cada 2 semanas. Y la correa costaba aproximadamente, esa correa costaba como, en ese tiempo, como 2,5 millones de dólares. Entonces, no, hay que evaluar eso. No es tan simple como decir, no, cambiemos los camiones por correas. Todo eso ya ha sido pensado ya, y por eso se transporta, por eso en algunas minas sí hay correa y en otras minas hay camiones. No sé si le aclaré un poco la duda. Sí, profesor. Ya. Bueno, este es un cargador frontal de bajo perfil, ya un LHD que tiene neumáticos también grandes, obviamente no tanto como los que dimos recién del camiones. También son caros, cada uno de estos debe costar fácil, cada uno de estos neumáticos debe costar entre 600 y 800 mil pesos, cada uno, ¿ya? Piense que los neumáticos de una camioneta como la mía, por ejemplo, que es una camioneta común y corriente, estoy hablando de neumáticos anchos, así tipo patones, salen como 200 mil pesos. Entonces es caro el neumático y se gasta mucho, porque no andamos en terreno con pasto, ¿cierto? Arcilla, hay material rocoso que tiende a romper los neumáticos. Ahí se nota cómo está erosionado, ¿cierto? Desgastado el neumático. Dígame. ¿Y ocupan agua los neumáticos? ¿O es solo aire?
No ocupan agua, lo inflan con nitrógeno. No aire, nitrógeno. ¿Por qué ¿Y el creen que camión anterior? ¿Por qué creen que lo inflan con nitrógeno y no aire? La estabilidad. ¿El nitrógeno es más pesado? ¿Por qué podría ser con nitrógeno y no aire? Porque aguanta más el peso, por decirlo así, de la carga que esté llevando la maquinaria. No es por eso, es porque el aire es un combustible, porque tiene oxígeno. Entonces, en caso de incendio, ya sea en minería a cielo abierto, subterráneo, olvídate, mucho peor, los neumáticos pasarían a ayudar, ¿cierto?, a que se quede más rápido el equipo, y en el fondo tienen oxígeno. El oxígeno no puede, una chispa hace que el oxígeno se encienda, porque es un combustible el oxígeno. No sé si ustedes saben eso. El oxígeno es clave, ¿cierto?, para la combustión. Me faltó explicarles algo del LHD. El LHD aquí está partido en dos partes, ¿ya? Hay un eje ahí, no sé si lo ven, no se ve el eje, pero se ven las bisagras, ¿cierto?, que hacen que este equipo se doble hacia allá y hacia allá, ¿cierto? Entonces eso le permite doblar en ángulos menores, en curvas cerradas, ¿ya? Entonces, este LHD se mueve hacia acá y hacia allá, ¿cierto?, en 45 grados más o menos, ¿ya? O sea, hasta por ahí y un poco más allá para el otro lado. No hacia abajo, pues, es hacia los lados. 45 grados hacia la derecha, 45 grados hacia la izquierda. Esa parte que está ahí, ¿para qué creen que es ese techo? Para proteger al conductor si cae un derrumbe o si caen proyectiles del cielo. Como es un equipo que trabaja en minería subterránea, les dije que era un cargador frontal de bajo perfil, porque los espacios son angostos, ¿cierto?, en la minería subterránea, porque si yo construyo túneles más grandes sale más caro, y además es más inseguro. Los túneles más grandes hacen que la mina sea más insegura, porque estoy abriendo más el cerro, entonces estoy dándole espacio a mayor peso de roca que pueda hundir, ¿cierto?, ese túnel. Entonces, por eso los espacios son pequeños, y por ejemplo, este LHD pasa por un túnel más o menos así, ¿cierto? Más o menos así. A ver, voy a hacerlo mejor. Voy a hacerlo con rojo mejor. Me quedo. Pucha, no se me suelta el borrador. ¿Cómo es la cuestión esta? Ahí sí. Ya. Les decía que el LHD pasa... no, me salió una línea. No sé qué pasa, no me aparece el lápiz ahora. Ahí está. Y ahora sí. Ese túnel por donde pasa el LHD es una cosa así, más o menos como eso. Si yo quisiera que pasara un equipo, por ejemplo, un cargador frontal normal, el túnel tendría que ser mucho más grande, ¿ya? Y eso hace que más material esté empujando, ¿cierto? Esté empujando para hundir el túnel, ¿ya? El material que está sobrecargando el túnel tiende a hundirlo, ¿ya? Tarde o temprano termina por hundirlo. Entonces ese espacio es mayor, por lo tanto, es más factible que se derrumbe y voy a tener que fortificar, gastar más en fortificación. Dígame, Francisca. Profe, ¿cuál es la capacidad de la pala? ¿Esta que está ahí? ¿Esta Sí. en particular? Ya, esta en particular debe tener aproximadamente unas, a ver, no sé, estoy tratando de calcularlo al ojo, ¿eh? Es el balde ese debe tener una capacidad de más o menos 7 yardas cúbicas, calculo yo. 7, siempre se miden yardas cúbicas, porque son equipos que vienen con nomenclatura inglesa.
¿ya? 7 yardas cúbicas. Gracias, profe. Entonces eso hay que llevarlo a metros cúbicos para más o menos tener una idea de cuánto es capaz de levantar. Si se dan cuenta, tiene cilindros hidráulicos. Este cilindro permite que esto se haga hacia acá o hacia allá, ¿ya? Hacia acá, para hacer que esto se levante, ¿cierto? Entonces el balde va a quedar ahí, más o menos. Cuando transporta el material, el balde lo lleva ahí. Y este es el material. Para que no se caiga, tiene que hacer que el cilindro este se vaya hacia adentro. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí está en la posición de carguío. Ahí está en la posición de carguío. Así se mete en el material quebrado. El material quebrado le llamamos marina. Marina. No sé si sabían. Marina. Es el material quebrado producto de una tronadura. Material. Más que material voy a poner mena quebrada producto de la tronadura. ¿Ya? La marina es la mena quebrada producto de la tronadura. No sé si recuerdan que la mena es el material que yo saco del cerro, que contiene a lo menos un mineral con valor comercial. ¿Ya? Eso es la mena. Freddy, ¿me querías preguntar algo? Sí, profe. Dígame. ¿Esa maquinaria solo se ocupa para distancias cortas? Los LHD sí. Los LHD no debieran de andar más de 300 metros, ¿ya? Porque gastan mucho combustible. Entonces la idea es cargar, por ejemplo, la frente donde se produjo la tronadura y llevarlo a un lugar de acopio, o depositar el material en un pique o en un camión dumper. Los camiones dumper son los que tenemos acá. No sé si han visto los camiones que están en el lado sur de la sede, unos camiones naranjos. ¿Uno rojo? Ah, naranjo. Son naranjos, no rojos. ¿Dónde está la salida de la parte Sí. trasera? Sí, esos son camiones dumper. Ya son camiones mineros de minería subterránea. Dumper se llaman. Dumper significa descargador, simplemente. Descargador. Así le llaman a los camiones mineros, dumper. ¿Ya? También a veces le llaman dumper a los camiones más grandes que trabajan en minería a cielo abierto. Pero en general uno habla de dumper cuando estamos hablando de camiones de bajo perfil, como los que ustedes vieron ahí en la sede. ¿Ya? Uno es bajo perfil entre comillas, porque si se han dado cuenta son grandotes. ¿Ya? Pero son para andar en minería subterránea, por eso son bajitos, no son como los camiones que vimos recién de cielo abierto. Entonces aquí tengo un eje central que me permite girar esto en 45 grados hacia la derecha, 45 grados hacia la izquierda, y eso le permite girar a este equipo, ¿cierto? Si yo lo miro en vista de planta, ¿cierto? Un camión como este, perdón, un dumper como ese, o un LHD como ese, tendría que girar en un ángulo muy grande, pero como tiene ese quiebre, el ángulo de giro es menor, ¿ya? Esa es la idea de tener ese eje de quiebre. El hombre va ahí manejando, ahí estaría la cabeza de la persona, y ahí va, y está mirando, está con el cuerpo así, miren. O sea, va de lado, si se dan cuenta. ¿Ya? Y vamos a poner aquí como que ese fuera el manubrio. ¿Ya? En realidad no ocupa manubrio, ocupa unas palancas, pero la persona va de lado, ¿ya? Entonces cuando va hacia allá, mira hacia allá. Cuando va hacia acá, mira hacia acá. No va mirando hacia allá, ni va mirando hacia allá, va de lado. Cuando tiene que ir hacia atrás, mira hacia allá. Cuando tiene que ir hacia adelante, mira hacia acá. Esta es la parte delantera, pero finalmente las dos partes se podría decir que son las delanteras. Justamente para evitar ciertos tantos giros en lugares tan cerrados, es que los equipos son así. Aquí va el motor, que es un motor gigante también. Tiene que ir una bomba hidráulica, tiene que haber un estanque con aceite hidráulico que permite mover estos cilindros hidráulicos. No solo aquí tenemos cilindros hidráulicos, sino tenemos uno acá y el otro atrás, que les permite girar al equipo.
Ya. Ahí vemos un hombre que está cargando una frente. Eso es lo que está haciendo, cargando una frente. Cargando una frente. ¿Ya? Cargar una frente se refiere a la tarea de colocarle explosivo, ¿cierto?, a la frente. ¿Ya? Él lo que está haciendo es cargando la frente. Y eso significa cargar los tiros, ¿cierto?, o perforaciones con explosivo. Eso es lo que está haciendo ese hombre, ¿ya? Cargando la frente, que es lo mismo que cargar los tiros o perforaciones con explosivo. Entonces siempre lo que tengo que hacer primero es perforar la frente. La frente viene a ser la cara de un túnel, eso es la frente, ¿ya? Para que tengan claro lo que estamos hablando. Entonces la frente, en este caso, esta es una parte del túnel lo que ustedes están viendo, ¿ya? El túnel está así más o menos. Es un túnel. Entonces cuando está cargando la frente se refiere a eso, que está colocando explosivo en esta área. Para seguir generando el túnel, esa es la idea. Entonces aquí van muchos explosivos, van explosivos en el contorno, van explosivos aquí adentro. Por ejemplo, si esta fuera una labor de unos 4 metros de ancho por 4 metros de alto, van a ir en la frente aproximadamente 40 tiros o más, 40 o más tiros, ¿ya? Y en cada uno de esos tiros tiene que ir explosivo, ¿ya? Y eso es lo que está cargando el viejo, está cargando explosivo. Bueno, no sé si les dije, pero en minería se habla de viejos y de viejas, no es que yo me las dé lolo, sino que uno acostumbra esa terminología, ¿entienden? Entonces uno habla de los viejos, las viejas, da lo mismo la edad que tengan. Ese tubo que tiene ese hombre está inyectando anfo, que es un explosivo a granel, ¿ya? Que es el explosivo más utilizado en minería. Anfo se llama. Explosivo barato y eficiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es anfo? Significa, en inglés significa ammonium nitrate fuel oil. ¿Ya? Eso significa ANFO. Ammonium nitrate fuel oil. Esos son los componentes del ANFO. ¿Ya? Nitrato de amonio y petróleo. Eso es, nitrato de amonio y petróleo. Eso es lo que conforma el ANFO. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado? Lamentablemente el ANFO se descubrió por accidente, ¿ya? Antes los regimientos se autoabastecían de todo el tema de agricultura, ¿ya? Entonces habían encargados o tenían trabajadores agrícolas o quizás los mismos soldados mantenían, ¿cierto?, todo este terreno agrícola y también tenían ganado y como eran regimientos cerrados, necesitaban abastecerse de todo lo necesario para mantener esos terrenos. En los años 50 iba un camión lleno de salitre, que es equivalente el salitre es nitrato de potasio, ¿ya? Nitrato de potasio. Hoy en día se reemplazó el salitre, no es que no se ocupe ya, pero no tiene tanto valor como antes, como en la época minera del salitre. El nitrato de potasio era el único fertilizante para la agricultura. Después se descubrió en Alemania el nitrato de amonio, que sería un fertilizante artificial, nitrato de amonio. En general las plantas necesitan muchos nitratos, ¿ya? Entonces por eso se utiliza el nitrato de potasio. El potasio también es un elemento, un nutriente importante para las plantas. Pero como les dije, se reemplazó por el nitrato de amonio. Eso hace que el salitre hoy en día, el nitrato de potasio, sea más barato.
¿ya? Pero cuando todavía no se descubría el nitrato de amonio, el salitre era lo que cumplía esa función, aparte de ser un elemento clave para la fabricación de la pólvora, ¿ya? La pólvora todavía se sigue utilizando, no es un alto explosivo, ojo, pero se utiliza, por ejemplo, en las balas de cañón, en las balas de fusil, en las balas de las pistolas, se ocupa pólvora, la pólvora negra. Y para fabricar la pólvora negra se necesita salitre, ¿ya? Bueno, lo que les decía es que se descubrió por accidente el ANFO. El ANFO, ¿qué es lo que es? Como les dije, nitrato de amonio, que se utilizaba como fertilizante en este regimiento, y un camión, ¿cierto? Un camión de más o menos 20 toneladas, que es un camión importante de los que andan en la calle, ¿cierto? Con sacos de salitre, justamente para el tema agrícola. Este camión iba cubierto con una lona, no sé si saben lo que es una lona. Una lona es una tela gruesa, ¿cierto? Parecía la tela de jeans, pero era una tela que estaba emparafinada, le agregaron parafina, no se refiere al querosén, que es el que utilizamos en nuestras casas para calentarnos. La parafina es la cera, es como la cera de velas, ¿ya? La parafina, de hecho, es eso, el material con que están hechas las velas. Entonces, a esta lona la bañaban en cera de vela, caliente obviamente, o meten la tela, ¿cierto?, en parafina líquida y después la sacan. Entonces, eso hace que la tela sea impermeable. El camión iba por Carolina del Sur, más o menos, que está arriba de Florida, donde hay mucho calor, donde hay tornados. En esa zona hay mucho calor y es una zona de tornados, ¿ya? Entonces, es frecuente las tormentas eléctricas. Había mucho calor, el calor hizo que la parafina se empezara a derretir. Este camión iba viajando, la parafina se empezó a derretir, la cera, ¿cierto?, de vela, y empezó a impregnar el salitre, ¿ya?, con material inflamable, que es la cera de vela. La cera de vela se obtiene del petróleo también, ¿ya? La cera de vela es un elemento que se obtiene a partir del petróleo, por lo tanto es un combustible. Entonces ese combustible empezó a impregnar el salitre y se armó una tormenta eléctrica, y cuando estaba a punto de entrar el camión al regimiento, le llegó un rayo. No sé si ustedes saben que cuando hay tormenta eléctrica hay que guarecerse, ¿ya? Se deja de trabajar, por ejemplo, cuando hay tormenta eléctrica en una mina a cielo abierto. Y si estoy pescando, por ejemplo, en, no sé, en la Amazonía y hay una tormenta eléctrica, hay que esconderse. ¿Por qué? Porque uno pasa a ser como un pararrayo, ¿cierto? Porque está sobre el suelo, estoy más cerca de las nubes y el rayo me puede caer. Bueno, ese rayo cayó justo en el camión, en una mezcla, ¿cierto?, ¿de qué cosa? De salitre y parafina, y se produjo una tremenda detonación. ¿Ya? Dejó un cráter de más o menos 50 metros, una tremenda detonación. Obviamente la gente que iba en el camión murió, y no sé cuánta gente más habrá muerto, porque esto fue prácticamente en la entrada del regimiento. Al principio se pensaba que era un ataque terrorista o algo así, ¿ya? Y como les digo, fue así como se descubrió la ANFO, lamentablemente, ¿ya? La pólvora también fue descubierta por accidente, y así muchas cosas. La dinamita fue descubierta por accidente, pero en ese caso fue una cosa buena, no algo malo. No explotó, ¿ya? Ahí también están cargando una frente, ahí se nota más clara la frente, si se dan cuenta. Ahí se ve más clara la frente, el túnel que están generando. Ese es más o menos la frente, ¿ya? Arriba se ven pernos de anclaje, esto es parte del techo, pernos de anclaje que están tratando de sujetar la roca, para que la roca no se venga abajo. Eso que están haciendo estos viejos arriba de escalera jamás se hace, ¿ya? Esto es una mina, no sé, del extranjero, puede ser China, Perú, donde hay mucha minería no formal, no vigilada por el Estado. Entonces, lamentablemente se producen muchos trabajos mal hechos. Uno de esos es encaramarse en una escalera, ¿cierto?, frente, de esta manera, ¿cierto?, a cargar la frente, ¿ya? Esto no está permitido porque es muy fácil caerse y sacarse la mugre, ¿ya?
Por eso no está permitido subirse a escaleras. Se hace con equipos de levante eso, o con plataformas fijas, pero no sobre escaleras. Entonces ahí también están cargando la frente estos viejos. Esas cosas que ustedes ven que salen de ahí, que parecen mechas, no son mechas, son tubos de choque de noneles, tubos de choque de noneles, eso es lo que son. Después van a ir entendiendo cada una de estas cosas en la medida que vayan ¿ya? Los tubos de choque son esas cosas amarillas que se ven ahí, por dentro va explosivo, y ese explosivo inicia un detonador, y ese detonador es el que se llama nonel, porque es un detonador no eléctrico, ¿ya? Y ese nonel finalmente inicia una dinamita o un APD, que es un alto explosivo, que inicia la columna de explosivo, ¿ya? Que la columna de explosivo está rellena con ANF. Estamos hablando de tiros que hay acá. Tiros son perforaciones que se hicieron con un jumbo, ¿ya? Un jumbo es un equipo de perforación electrohidráulico. Dígame. Me enredé con un término que ocupó en la clase pasada, que ahora le puso tubo de choque de noneles y me confundí con los cordones detonantes. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. El cordón detonante inicia los noneles, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Ah, el ya. cordón detonante inicia cada uno de estos tubos de choque. Y esos tubos de choque inician detonadores, esos detonadores inician una dinamita o una APD, que es un alto explosivo, y esos inician la carga de ANF, ¿ya? Que es el explosivo secundario, pero el que se utiliza mayormente en minería. El explosivo primario es el que inicia la columna de ANF, ¿ya? Que el explosivo, si uno habla de explosivo secundario, pero el principal, el que más se utiliza, ¿ya? Los otros son solamente para iniciar la carga explosiva. ¿Por qué creen que hay tanta agua ahí? ¿Algo me quería decir una dama? Dígame. Profe, tengo una consulta. ¿Cuál es el que se ocupa más en la minera? No lo escuché muy bien. El ANFO. Ah, ya. Lo que dije que era el ANFO, ¿se acuerdan? Nitrato de amonio, y es una mezcla de nitrato de amonio y petróleo. ¿Por qué hay tanta agua ahí, creen ustedes? ¿Por las napas subterráneas? ¿Alguien más? ¿Qué piensa? Para evitar combustión, quizás. Por la No. perforación que se hace con el jumbo. Eso. El jumbo lo que hace es perforar y utiliza agua para enfriar los aceros de perforación, pero también principalmente para extraer de los tiros, de las perforaciones, el material rocoso quebrado. El material que se quiebra, producto de la perforación, se llama detritus. Entonces, el barrido que hace el jumbo, se hace con agua para extraer el material quebrado. Ese material rocoso quebrado se llama detritus. ¿Ya? Falta una hoy. Entonces el barrido que hace el jumbo es para extraer el material quebrado, y eso se hace con agua a presión, que sale inyectado por los mismos aceros de perforación, ¿ya? El mismo bit, que es la broca, tiene un orificio por donde sale el agua a presión para sacar fuera el material quebrado, ¿ya? Ese es el detritus. Yo sé que van a quedar hartas dudas, ¿cierto? Pero este es el primer ramo que tienen de minería, la mayoría por lo menos. Entonces por eso aparecen muchas dudas, pero yo estoy hablando del lenguaje habitual para que ustedes se empapen un poco del tema minero. Esa es la idea. Esa es la vestimenta típica de un minero, ¿cierto? Aunque ese traje es naranjo, aunque ustedes no lo crean. Estos viejos no son muy acostumbrados a lavar estos overall se dice. Se supone que significa sobre todo,
sobre todo. Esa es la traducción de overall. Entonces los overall, así pero nosotros decimos overall, son de color naranjo generalmente, ¿ya? Naranjo o amarillo. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que son de ese color? Para ser más visual. Para ser visto, ¿cierto? Desde lejos. Piensen ustedes que estos viejos trabajan en minas subterráneas, está en un túnel ahí ese viejo. Ese viejo ustedes lo ven claramente, no porque alguien lo esté alumbrando con un foco de esos que anda trayendo él. Hay una luz halógena potente, de unos 600 watts, que está iluminándolo. Por eso se ve clarita la imagen. Si fuera un flash de fotografía, apenas se vería el viejo y no se vería nada para atrás, ¿ya? Entonces lo está siendo iluminado con una lámpara cototúa, que en ese tiempo eran halógenas. No sé si conocen los halógenos, las luces halógenas son antiguas, ya no se utilizan ya, fueron reemplazadas por las LED, porque consumían mucha energía y se calentaban además, ¿ya? Estoy hablando de una lámpara del tamaño más o menos de la pantalla del computador, y que tenía una especie de tubo, como un tubo de fluorescente, pero chico, que se calentaba, porque era una tremenda resistencia eléctrica, iluminaba mucho, pero se calentaba también mucho. Entonces, si uno se acercaba a la lámpara, se quemaba. Y consumía mucha electricidad, estamos hablando de 600, 800, 1000 watts más o menos de potencia. Hoy en día eso se redujo a máximo 150, 200 watts, porque se utilizan hoy en día lámparas, como les dije, los LED, lámparas LED, ¿cierto? Que consumen mucho menos energía. Bueno, les decía que el traje este es naranjo, no se ve naranjo porque está sucio. Este viejo, te digo al tiro yo que es del teniente, al tiro solamente por verlo. ¿Ya? ¿Por qué? Sé que es de teniente. Porque los viejos de teniente andan con el cable así. Esta lámpara él debiera tenerla ahí arriba. ¿Me ven el mouse, cierto? Sí, profe. Esta lámpara debiera ir ahí enganchada arriba. O sea, debiera estar ahí. Ahí debería ir la lámpara. Ahí debería ir, enganchada. Y este cable va hacia atrás y llega aquí a la batería, ¿ya? Pero los viejos ya, como son choros, andan con esta cuestión colgando y con la mano alumbran hacia donde ellos quieren. Pero eso no es lo que corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una mano ocupada. En cambio, si la llevan arriba, tienen las dos manos desocupadas. En las minas hay mucho material rocoso como el que están viendo ahí. Constantemente usted puede pasar, 15 minutos más tarde puede haber una roca que cayó ahí. Por lo tanto, uno tiene que ir atento a las condiciones del terreno para no caerse. Entonces, para eso es bueno tener las dos manos desocupadas, ¿ya? Otro detalle importante es que él debería tener puesta esta cosa que está ahí. ¿Para qué será esa cosa? Para no respirar el polvillo. Para no respirar el polvo, ¿cierto? El polvo en la mina es muy dañino, porque no es polvo como el que limpiamos en los muebles nosotros. Ya ese polvo que está en la mina es material particulado, material rocoso, pulverizado. ¿Ya? Y en las minas el material rocoso principalmente son silicatos. El silicato más común que todos conocemos es el cuarzo. ¿Ya? Pero no solamente hay cuarzo, hay otros minerales como feldespato sódico, feldespato potásico, piroxenos, anfíboles, ¿ya? El mismo cuarzo, y eso es un material como vidrioso, ¿ya? Por lo tanto, uno mira al microscopio, si uno mira al microscopio, estas partículas son más o menos así, ¿ya? Entonces entran por los pulmones, entran por la nariz, y llegan a los pulmones y se alojan ahí y no salen.
¿ya? Pasan a ser como anzuelos. Entran, se alojan en los pulmones y no salen. ¿Ya? Estamos hablando de partículas bajo 4 micras. Eso es más o menos el tamaño más dañino. Bajo 4 micras. Entonces, material particulado. Muy fino. Que llega a los pulmones. Bajo 4 micras. Micrómetros significa, micras. Como micrómetros. Aquí no puedo dibujar la M como quisiera dibujarla. La voy a dibujar con la mano mejor. A ver si lo voy a dibujar con la mano. 4 micras se escribe así, miren. Micras así y después metros. ¿Ya? Entonces, bajo 4 micrómetros es muy dañina el material particulado fino. Y tiene esta forma y se aloja en los pulmones y no sale. Entonces los pulmones se van cementando, se van endureciendo, ¿ya? Producto de este material fino. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Fíjense el traje, tiene winchas reflectantes. Eso también es propio de los trajes que se utilizan en minería subterránea. Tiene que ser un traje de color llamativo, naranjo, amarillo, y tiene que tener winchas reflectantes. No solamente las tiene por delante, las tiene por atrás también. Ya en caso que la lámpara se eche a perder, si viene un vehículo va a venir con luces, ¿cierto? Y esas luces van a reflejarse en esas winchas y lo van a ver al viejo y no lo van a atropellar. Esa es la idea. Entonces eso que está ahí es una máscara para filtrar, una máscara protectora para filtrar del polvo fino principalmente. Pero hay otras máscaras incluso que filtran gases, ¿ya? O sea, aparte de filtrar el polvo, filtran gases. Los gases nocivos, como es los gases carbonosos y los gases nitrosos. Esos son los gases que generan problemas en la minería subterránea. Gases carbonosos y gases nitrosos. ¿Ya? Los carbonosos, el principal problema es el monóxido de carbono, ¿ya? Que mata a la gente en esta época, en invierno, ¿cierto? Mucha gente mete braseros o estufas que generan mucho monóxido de carbono. Cuando la llama está amarilla, está generando mucho monóxido de carbono, ¿ya? Los califón también generan monóxido de carbono. Si tú tienes una cocina que está generando llama amarilla, o un califón con llama amarilla, hay que hacerle una revisión, porque está generando mucho monóxido de carbono. Y si no tengo la ventana abierta en el baño, que tengo el califón adentro, me puedo morir estando bañándome, y no me voy a dar cuenta, porque el monóxido de carbono no tiene olor, no se ve, ¿ya? Voy a sentir sueño, me voy a desmayar, y el califón va a seguir encendido si es que es un califón antiguo, y me puedo morir intoxicado por monóxido de carbono, es un veneno, ¿ya? El CO2 no es un veneno, ¿ya? Yo puedo respirar CO2 y no me voy a envenenar. Y los otros gases fregados son los gases nitrosos, ¿ya? Los gases nitrosos se anotan como NOx. Entonces el principal veneno es el monóxido de carbono y los gases nitrosos. Nitrosos, ¿por qué se anotan NOx? Porque en general se está refiriendo, por ejemplo, a eso, óxido de nitrógeno, o puede ser también un NO2, ¿ya? Estamos hablando ahí de un dióxido de nitrógeno, y así, hay varios más. NO3 también, un gas nitroso, también es un gas venenoso. Esos son gases que se producen producto de la combustión de explosivos. Entonces, como yo estoy tronando el cerro para ir avanzando con los túneles, y eso lo hago con explosivos, esos gases se van acumulando en la mina y son tóxicos. Por eso siempre es importante que en una mina subterránea, haya una buena ventilación, Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Mañana retomamos esto.
en la hora de laboratorio, que mañana tenemos laboratorio, voy a subir un link para las 8:20 y ahí vamos a hablar un poco más de estas imágenes que vienen a continuación y también vamos a tratar de hablar de algunos minerales que tenemos en el taller. Y, dígame. Una consulta, ¿no se podría hacer la clase del jueves y la del viernes mañana juntos al tiro? Es que yo no sé si alguien tiene problemas para conectarse. Sí se podría hacer, pues, pero yo no sé si están todos de acuerdo. Yo vino, bueno, es que no sé. Respondan el resto, por favor. Sí, mejor, profe. Sí, profe, hágala el mañana. Porque así matamos el tiro, 2 pájaros de un tiro. Ya, entonces hago la clase que se supone que la iba a hacer en taller, la voy a tratar de hacer online. Seguramente vamos a avanzar en estas imágenes y vamos a ver algunos minerales. Voy a tratar de mostrarles minerales en imágenes que tengo, ¿ya? Y entonces la hago mañana a las 8:20 y va a ser la equivalente a la clase que tengo con el primer grupo, mañana a las 8:20 y el segundo grupo el viernes a las 9:35. La hago mañana nomás entonces. ¿Ya? ¿Todo Sí, de acuerdo? Profesor. Ya, nos estamos viendo entonces. Ya, profe. Chao.